Bienvenidos a este tiempo de la picota en el que, como cada jornada y en esta nueva semana, hacemos pues un repaso, un balance bajo el prisma de la opinión con nuestros picoteros de la actualidad. Para ello vamos a contar en esta mesa de diálogo y de debate, más bien de lo segundo, con nuestros picoteros en esta jornada de lunes, con Juan José Hernández. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Yo apuesto porque tengamos más diálogo que enfrentamiento, siempre y cuando la parte contraria respete al que está hablando. Ese es el pacto de Tinel que le he ofrecido, pero me parece que no vamos a entrar por ahí. Me parece que no vamos a entrar por ahí. José María Paredes, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido. Hola, buenas noches. Pues hemos tenido un fin de semana dinámico y activo. Muy activo. Sí, porque no todo en la vida son Oscar peliculeros, ¿eh? Nosotros estuvimos en la asamblea de AFAL, la asamblea regional de AFAL, que por cierto fue un éxito. Y más celebrándose la zarza. Y más celebrándose en la zarza, que le tengo que agradecer a la asociación que quisiera hacerla en mi pueblo, ¿no? Asistieron más de 140 socios con su familia y todo ese tema, y quisiera agradecer tanto a las familias como a la propia asociación, como a los socios, que son más de 2.000 ya en Extremadura, el buen funcionamiento de la asociación. Discurrió como un éxito total después de 2 años de no haberla podido hacer por la pandemia. Ese comité, después de la asamblea, pues hubo comités provinciales y posteriores comités regionales del PSOE, y el acto terminó pues disfrutando del acueducto de los Milagros. Aquel acueducto que valía para traer agua ahora se convirtió en capital del socialismo en Extremadura, Mérida, para traer no agua, esperanza. Y una moción de censura en ciernes, que algunos, hipócritamente, el gallego, quieren quitarle importancia. Pero no obstante dice, oye, lleguen cada uno de los varones a los acuerdos que crea conveniente con vos, a ver si vamos a perder. Cuando el propio Tamames, ese egocéntrico abuelete e intelectual con 89 años, dice que no va a defender a Vox en su propia moción de censura. Pero como lo importante son las cosas del comer, lo más importante para mí de la semana es el acuerdo para las pensiones, el acuerdo con los sindicatos, el acuerdo con la Unión Europea, el acuerdo con los partidos progresistas. Claro, en contra lo de siempre, la derecha y sobre todo lo de la COE, los empresarios, eso de los 400.000 euros del Garamendi, de los ferroviales y esos patrioteros de cartera. En fin, esto es lo que hay. Bueno, que no déjame que aproveche un poco el tiempo, porque esto se lo chupa todo en la introducción. Me hace mucha gracia lo del acueducto de los Milagros, se llama así, el acueducto de los Milagros, que antes traía agua y lo que va a traer ahora es esperanza. Claro. Yo creo que la esperanza está en el pan, pero con M. Esa señora que tenéis, nada menos que de directora general del gobierno, secretaria general del gobierno, que se llama Ángeles Rodríguez, más conocida por PAN, que suena a algo de comer. Esa que ha dicho que la madre del presidente de Vox, Abascal, debía de haber abortado muy democráticamente. Esa que dice que tú eres un violador. Esa lo dice una secretaria de Estado. A mí no me pueden acusar de violador porque no lo soy. Señores, esa es la esperanza que va a venir, sigo hablando, que va a venir por los Milagros. Y después hay otra cosa importante, que son las pensiones. Eso es una alegría, porque pienso que Pedro está pensando que va a perder. Y dice, ¿y cómo me voy a defender yo después en la oposición? Pues muy fácil, vamos a subir todo lo que podamos a los pensionistas, porque después alguien lo tendrá que arreglar, porque esto es impagable. Y entonces el que lo quite me va a dar la posibilidad de estar yo en la calle con todos los pensionistas chillando. Esa es una de las opciones que tiene Pedro en la oposición. Bueno, mira, voy a ser breve. Muy breve, porque no hemos... Mira, con respecto a lo de violaciones, pan y esas pajilleras mentales que se monta aquí el amigo Juan José, pues voy a ser respetuoso. Para ti la perra gorda, lo que quieras. Y con respecto al proyecto, de pensiones, nada más que te pido una cosa, que leas. Nada. Bueno,
Vamos a otro asunto. Vamos a comenzar hablando por lo más local. Venga, ya está. Funciona el Señores, vamos al no asunto, que tenemos un guión que desarrollar y abordar en los temas. Por cierto, esta mañana en Mérida se ha presentado un proyecto muy bonito de FEAFES mental para pacientes precisamente de esta asociación, un proyecto industrial que utiliza el corcho como materia prima para hacer todas esas cosas que están viendo. Han inaugurado pues esa fábrica esta mañana el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna. Son, como ven, jardines verticales, mortero de corcho, que se hace pues, para muchísimas utilidades tiene. Es un sistema que además está patentado y que se hace aquí en Mérida y que puede constituir una salida laboral para los usuarios de FEAFES, algo en lo que, por cierto, el Rotario de Mérida, los Roteros de Mérida tienen mucho que ver, ¿no, Juan José? Sí, yo creo que FEAFES es un proyecto importante, privado, que funcionará mientras que no metan la mano los políticos. Y entonces es un proyecto que yo creo que lo ha apadrinado casi siempre Jorge Gruar, que es rotario, entre otras cosas, y yo creo que es una labor social importantísima, por lo tanto, ojalá dure mucho tiempo y ojalá vaya creciendo, porque la verdad es que un proyecto que ha nacido y ya naciendo ya quiere crecer más y tiene muchos proyectos, de manera que trabajando un producto que es importante para Extremadura, que es el corcho, y tratando de promocionar y dar trabajo a discapacitados o gente que está por bajo de la normalidad, con todo el respeto del mundo, os digo eso, pues me parece un proyecto importantísimo. Biomortero de corcho, que es de lo que está hecho en los maceteros, ¿sí? Y de lo que se utiliza para precisamente eso que estamos viendo ahí. Se utiliza como un hormigón, como una pasta de hormigón hecho con corcho natural, una de las salidas más que tiene el corcho extremeño, que afortunadamente tiene muchas. Y para jardines verticales, que también muy importantes, sí, son muy bonitos. Desearle a FEAFES pues todo tipo de eso, actividad solidaria, humanitaria, además laboral. Eso es bueno para Extremadura y es bueno para promocionar el sector del corcho extremeño. Bueno, y en materia política, esta tarde se ha presentado una nueva formación que se define como plataforma política independiente, localista y transversal. Se llama Por Mérida, está liderada por Miguel Valdés, aunque todavía no hay lista oficial y no se sabe si será portavoz. Todo indica que sea el candidato y portavoz por esta plataforma Por Mérida, que se ha presentado, como digo, en la Plaza Margarita Sirgu y que viene dicen a sumar sin ningún tipo de ambición política, dicen por los sillones, sino a trabajar por la gente con este proyecto localista. Lo cierto es que, ya lo dijimos la semana pasada, con esta nueva plataforma, de momento ya son 6 las formaciones políticas que van a concurrir a los comicios locales en la capital extremeña. Está todavía por definir si Pedro Acedo se presentaría, que será la 7ª. Hay otro partido también que ya ha anunciado su presentación y hay incluso uno más que podría, de corte regionalista, presentar candidatura también al Ayuntamiento de Mérida, con lo que el abanico político va a ser amplio en la ciudad. José María. Hombre, yo me alegro por Miguel Valdés por una simple razón, porque para mí no ha sido justo el tratamiento que ha recibido desde su propia formación de toda la vida. El Partido Popular después de haber dado la cara, haber luchado mucho en la gestora, le pusieron primero a Fátima, quitaron a Fátima, ahora ponen al futbolista Amaro, y bueno, me parece bien. Y si hay 6 candidaturas, como si hay 600, todo lo que nazca a la derecha del Partido Socialista, pues me parece que es señal de que no hay unidad ninguna, sino que son simplemente escisiones del Partido Popular, de las malas gestiones de Pedro Acedo, la mala gestión posteriormente de la gestora, la mala gestión de Monago, la mala gestión de la Guardiola y la mala gestión en general de un partido que
dicen que que es independiente. No conozco ningún político que sea independiente. Y antiguamente decíamos a algunos que era un independiente, dice, un bulto de carne sospechoso que anda por la calle y vota a la derecha. Eso es lo que se hablaba en los argot de la izquierda. Espero que tenga mucho éxito en su nueva andadura política, Miguel Valdés, porque no hay somos demócratas y así hay que hacerlo, pero siempre perdiendo en favor del Partido Socialista. Por cierto, la otra candidatura a la que me hacía referencia antes es una Extremadura digna y está liderada como candidato a la alcaldía de Mérida por Juan José Galán. Es esa candidatura. Juan José. Bueno, esto le has dado mano a mi amigo José María para que eche el piche contra el Partido Popular. Yo lo que vi, todo esto viene de su nacimiento. Yo lo enfoco de otra forma. Efectivamente. Que no estoy interrumpido nunca, pero bueno, lo pongo de otra forma. Yo creo que en lo que viene después nos podremos enfrentar más fuertemente. Yo me alegro por Miguel, es un buen amigo, y muchos de los que van a la lista son amigos míos, pero en Extremadura tenemos un problema grave, no solo en los partidos políticos, sino en las organizaciones empresariales. Es el cainismo, es decir, aquí hay una opción que se defiende la gente diciendo yo prefiero ser cola de ratón, o sea, cola de ratón que cabeza de león. No puedo estar unido, me tengo que separar por cualquier cosa a base de destrozar lo que existe. De manera que yo eso lo veo mal, tanto en las organizaciones como en los partidos políticos. Que haya mucho, a José María le gusta, porque como el socialismo es el de prieta la fila y no se separan nunca, le pueden hacer lo que quiera. Ahí tenemos, eso se llama democracia. Ahí tenemos a la de Andalucía, la pobre, que se enfrentó a este bonito del presidente y ahora pues está sumisa, porque un bonito está alguien sumisa. Que se presenta con los narcos. Bonito, lo viste muy bien, es guapo, alto. Otros van en Valladolid, todo eso. Oye, en barcos de narco. Que después viene lo gordo, aguántate un poco, narco. porque se va por ahí a los pueblos a hacerse, ahora ha estado en Toledo con unas mujeres para darle besos el Día de la Mujer, después se fue a jugar a los bolos con... Si quieres te recuerdo lo de la petanca, la que no te interrumpo, pero aprende a no interrumpir. Entonces a jugar a la petanca ahí, pero ojo, con los socialistas, porque este hombre no puede salir a la calle porque lo ponen de chúpate domine, el último ejemplo ha sido en Badajoz. La gente paga por vosotros. Bien, prieta la fila, el que lo se sale, por vosotros. Adiós. Bueno. Los de la derecha se pueden salir porque como viven de otras cosas, pues pueden salir. Indudablemente. A otro asunto, pasemos del escenario local de las elecciones al autonómico, porque este fin de semana, tal como ha dicho antes José María Paredes, se ha producido la presentación de candidatos del PSOE extremeño. Primero hubo comité ejecutivo regional en Mérida el sábado y el domingo ayer. Son estas imágenes con la ministra María Jesús Montero, que llegó a Mérida de la mano de Guillermo Fernández Vara para presentar las principales candidaturas extremeñas que va a hacer o va a presentar, para la redundancia, el PSOE tanto a la Asamblea de Extremadura como a las principales ciudades de la región en el acueducto de los Milagros. Allí, en este entorno, Fernández Vara dijo que ya se ha acabado el tiempo de Extremadura de esperar solidaridad de los demás y que ahora Extremadura va a aportar riqueza y empleo, va a encabezar, dice, la revolución verde de Europa con la generación de energías, etcétera, y con los proyectos industriales que hay en ciernes. Juan José. Bueno, pues con todo lo que ha dicho Guillermo Fernández Vara, al cual yo respeto porque creo que es una buena persona, el problema que va a tener Fernández Vara en las elecciones aquí y la rémora que va a tener, pues se llama, como he dicho siempre, Pedro Sánchez. Esa marca no la quiere ningún presidente autonómico. La prueba evidente que ha tenido que mandar a una ministra para que venga a la presentación de la candidata, porque si viene él, los abucheos no dejan hablar a las candidaturas. Por lo tanto, esa es una rémora, esa es una rémora que va a tener que aguantar y que tratar de solucionar para no perder las elecciones Guillermo Fernández Vara.
pero pese al Departamento de Publicidad y Propaganda de la Moncloa y el Ejército de Comunicación afines que le preparan esos vídeos que de los que he hablado un poquito antes, me parece que soy mal, porque me ha colocado ahora Maima el micrófono mejor, de manera que me voy a defender ahora hablando mejor. Bueno, pues no, se te ha escuchado antes bien. Se ha escuchado bien. Sí. Bueno, pese a todo esto, lo que digo, lo que no van a olvidar los españoles, es que un presidente que copió una tesis doctoral y mintió en el Congreso, que mintió sobre los muertos de la pandemia, que ha colocado a todos sus amigos y comelitones en los puestos importantes de las instituciones españolas para su propio beneficio. Es uno de los que ha destrozado la separación de poderes, porque va de la mano sin pudor de los bilutarras y de los separatistas catalanes, porque ha manipulado y tapado los casos de corrupción más importantes que se han producido en España, que son los ERE de Andalucía. Con dos presidentes y decenas de consejeros y directores generales condenados, y que algunos entrarán en la cárcel. En fin, porque hizo creer a los extremeños que teníamos un ave y trajo al rey montado en un tren que al final no ha sido ave, sino es un avia, y que va a ser un tren de cercanía, de Badajoz a Plasencia, porque de ahí todavía no está proyectado ni que pase, y porque ha dejado España arruinada. Tenemos, por si alguien no lo sabe, tenemos ya casi 1 billón con B de Badajoz y medio de deuda, que la tenemos que pagar todos los españolitos. Y porque en el mandato de Sánchez esa deuda ha aumentado 300.000 millones de euros, que le corresponden en esa época 6.350 euros por cada español que hay que pagarlo. Por eso yo creo que Pedro Sánchez es una marca que no va a beneficiar a ningún presidente autonómico, y por eso no quieren que venga. José María. Bueno, después de escuchar tanta barbaridad, tanta inquina y tanto odio, como vierte, porque no tienes otra cosa que decir, ¿no? Mira, cuando se deteriora a una persona que viene y se le dice, no, es que no quiso venir, vino la ministra. Bueno, esa ministra, como todo el mundo sabe, menos Juan José, es la secretaria de organización del Partido Socialista Obrero Español. Con lo cual, es la segunda del partido. María Jesús Montero. ¿Secretaria o vicesecretaria general? Vicesecretaria. La segunda del partido. Vicesecretaria general. Sí, porque el secretario de organización es Santos Cerda. Vicesecretaria general, es decir, la segunda del partido. El querer tapar con tanta mierda vertida las más de 2.000 personas que tuvimos en el acueducto, pues como no está, y ni se le espera, gracias a Dios, ¿no? Es mejor que no vayan, pues se permite los lujos así. Cuando se habla del déficit y la deuda, ¿alguien sabe, que yo creo que todos menos Juan José lo sabemos, que cuando llegó el señor Rajoy teníamos el 62% de deuda y la llevó al 101%, más de 300.000 millones de incremento de deuda, que puso la prima de riesgo en más de 290 puntos? ¿Alguien sabe que teníamos más de 3,5 millones de parados, que hoy no llegamos a 3 millones? Lo sabe todo el mundo, menos él. Se sabe que ningún gobierno ha aguantado una pandemia, que no correspondía en su totalidad la responsabilidad al gobierno, sino a las comunidades autónomas. Y se ha afrontado con éxito, a pesar de lo que se diga, una guerra de Ucrania. Y en vez de hacer un rescate bancario como se gastó y malgastó y tiró las perras el Rajoy, de 90.000 millones de euros que nunca nos va a devolver la banca, protegidos del PP, ahora se dedica a rescatar ciudadanos, consiguiendo 250.000 millones de euros en Bruselas, un presidente aplaudido en todo el mundo, menos aquí el PP, Pero bueno, yo prefiero que cuando se habla de filoetarras y todos esos temas, alguien que pertenece a un partido político lea y diga, oye, ¿qué dice Miquel Lezama, que se presenta de diputado general en Guipúzcoa? Que hay que entenderse con Bildu como sea. No haciendo caso a
al preparado. Pero es más, habla de corrupción con 200 casos en Lezo, Púnica, Gürtel, bueno, miles de casos, ¿no? Con el Kichi. Y el Mazón, secretario general del Partido Popular del País Valenciano, dice que no pasa nada, que él quiere contar con Can, aunque vaya con 18 años de cárcel. Bueno, en fin, lo que aquí se planteaba, y yo creo que tú planteabas... Sobre el acto del... Sobre el acto. Y nos vamos a centrar, porque como no se ha hablado nada del acto... El acto... Sin hablar de eso, 10 minutos. Efectivamente. Tú no has hablado nada de eso porque no conociste nada de eso. Ya. La esperanza que llega a Extremadura es diferente. Aquí no ha habido inversiones industriales, ni desde cuando estaba en la Cámara de Comercio, ni antes, por no decir perdón, porque no había empresarios. Aquí había 4 empresarios. 4 empresarios. Ahora están viniendo empresas. Están viniendo empresas con fondos importantes, ¿no? Porque a mí, que no me cuenten que la fábrica de almendra de Mijada, que es la más grande de España, no costó dinero. A mí, que no me cuenten que los de diamantes de Trujillo no va a costar dinero, que la gigafactoría no va a costar dinero, no son inversiones. Eso a nadie se le ocurriría otra cosa. Pero cuando alguien quiere que con sus mierdas tapar la esperanza, no hay que olvidar una cosa. Cuando el señor Monago y el Partido Popular terminaron este gobierno de gobernar en la Junta de Extremadura, teníamos el doble de parados que tenemos ahora mismo, el doble. Yo creo que es para reflexionar entre las barbaridades que se dicen y las realidades constatables que se deben leer siempre que se actúe de buena fe. Cuando no hay buena fe o hay mala fe y hay insultos y nada más que meteduras de pata, lógico reconocerlo. En ese acto, ya seguimos añadiendo contenidos, del Acueducto de los Milagros, María Jesús Montero aludió a que antes de la llegada de Pedro Sánchez, España tenía un problema de autoestima y que gracias al liderazgo europeo de Pedro Sánchez la ha recuperado. Montero también ha defendido en este acto la gestión económica del gobierno central con récord, dice, de creación de empleo, a pesar, dice, de la crisis derivada de la pandemia y de la guerra de Ucrania, y que en el PP, aunque cambie de líder, dice, sigue teniendo la misma esencia y solo defiende, dice, el interés de unos pocos. Juan José. Hombre, yo me gustaría no entrar en este tema sin contestarle a lo que ha dicho aquí el amigo José María del anterior, porque claro, yo del anterior he hablado un poquito, pero él saca su argumentario, porque el argumentario funciona. Tienes tiempo para los dos. Venga. Sí, el argumentario funciona, y cuando no está de acuerdo con lo que se dice, en uso de la libertad que hasta ahora tengo, pues resulta que le dicen que es una barbaridad, cómo no, mentira, odio por decir la verdad. No te he interrumpido, si me interrumpes más me voy. Déjale, así de claro. José María, venga, estás en uso de la palabra. Barbaridad, mentira, odio, todo eso es por decir lo que la mayoría de los españoles afortunadamente empieza a pensar. No he dicho más que lo que la mayoría de los españoles, y eso se va a ver en las elecciones, empieza a pensar. Y la verdad de todo eso son los gritos de que te vote chapote, que se le dice a este hombre cuando se atreve a salir sin estar rodeado de lo suyo. Bueno, pues dice también que este hombre, cuando Rajoy dejó el gobierno, dejó la deuda del 62 al 101. Lo que no dice es que estábamos a punto de que nos rescataran, que había que salvar a las cajas de ahorro, poniendo un dineral que se sacó de la deuda, y que Pedro, sin esos problemas, ha aumentado la deuda en su gobierno, en su tiempo de gobernar, en 300.000 millones de euros. 300.000 millones de euros. Bueno, muy bien, eso por un lado. Después dice también que durante la pandemia, en fin, la pandemia le valió a Pedro Sánchez para tener unos 3 meses encerrados en nuestras casas y hacer lo que quiso, y el Parlamento cerrado, y después hacer lo que quiso en el Parlamento, tanto es así que el Tribunal Supremo lo ha condenado por eso. Después, el que te vote Chapote era no sé si sabéis quién es Chapote, ¿verdad? Chapote es un demócrata de Bildu, que era de lo que es hoy Bildu, los proletarios, que asesinó a Miguel Ángel Blanco
a sangre fría. De manera que ese es el chapote, entre otras cosas. Bueno, y dice que no había empresarios en Extremadura, por eso, pero si es que no había empresarios, vos, ¿cómo lo defendisteis los socialistas como tú ahora? Que no hay un programa en que no los ponga verde, no de chupasangre, pero de aprovecharse de todo el mundo, los poquitos que hay, y siempre mete a la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio en esto no tenía que ver absolutamente nada. Absolutamente nada. Y eso que echa en cara siempre de que llevábamos el dinero a Barcelona es mentira. Porque había una ley que había que invertir obligatoriamente unos fondos de los beneficios en dos, en la sevillana, cuando emitía obligaciones, o si no, en las autovías catalanas. Y como sevillana no emitía obligaciones, pues obligatoriamente había que meter ese dinero extremeño en las autovías. Los políticos extremeños poco hicieron para cambiar esa ley, poquito o nada. No existían ya. Y por último, la democracia. Sobre el tema de María Jesús Montero, sí. Vamos al tema de... Y que el paro en Extremadura está ahora estupendamente, en la época anterior con Monago, que ha gobernado la mayor parte del tiempo en Extremadura, 4 años del resto que ha gobernado los socialistas. Y dice que había el mayor paro. Es que en la época de Monago no había los ERTE, ni había los fijos discontinuos, que ahora, hablando de María Jesús Montero, hablaré de cuál es la trampa de los fijos discontinuos y de los ERTE. Bueno, y entro en María Jesús Montero. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública y vicesecretaria general del Partido Socialista. Muy importante, por eso ha venido aquí, no ha venido Pedro, porque esta es más importante que Pedro, ha venido aquí. Más importante, mucho más importante que Extremadura eran las señoras del pueblo ese de Toledo, donde se ha ido a dar besos Pedro Sánchez con esas señoras, que todas del PSOE, lógicamente, dándole besos. Hoy lo que os quiero es el Día de las Mujeres, aquí estoy yo, fijaros, más guapo que nunca. Bien, entonces ha dicho, y voy con María Jesús Montero, ha dicho que cuando el presidente del gobierno llegó a la Moncloa, España tenía un problema de autoestima, porque no pintaba nada en el contexto internacional. Una situación que ha solucionado, como no, Pedro Sánchez gracias a su liderazgo europeo. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Las mentiras y la propaganda del gobierno, si la tiene el presidente, pues las ministras tienen que aprovecharlo y tienen que hacer lo mismo, porque si no, a lo mejor le pasa como a las que ha echado, a las que le ha molestado que la han echado. Una vicepresidenta, por cierto, una vicepresidenta. Para mí, Pedro Sánchez es una persona que tiene un análisis histórico intelectual importante. Lo que yo conozco es el no y el sí es sí. Todo ese es el análisis histórico que conozco yo de Pedro Sánchez. Y en cuanto a los testimonios del prestigio internacional en Europa, yo no he conocido, y en España no lo ha habido, un presidente que haga avergonzarse a los españoles de ir corriendo detrás de los pasillos, detrás del presidente de Estados Unidos, a ver si se podía hacer una foto. Ese es el prestigio internacional que capta nuestro presidente. Y en cuanto que al llegar Sánchez al gobierno, España no estaba o no contaba con nada de prestigio internacional, yo recuerdo que en el gobierno de Aznar, pues mira, sin correr por los pasillos detrás de George Bush, el presidente de Estados Unidos, ni de Tony Blair, presidente británico, ni de José Manuel Durão Barroso de Portugal, tenían una amistad íntima con él, sin tener que correr por los pasillos. Voy a cortar, pero tengo de María Jesús 2 o 3 cosas más, ahora que se desahogue. Venga, bueno, José María, rápido. Vale, yo no voy a entrar, tema porque tenemos no voy a entrar en más desaguisados que lo que dicen, pero lo que no son cuentas, son cuentos. Y ahí está lo que es la realidad. El rescate bancario a la CAA, pues sí, hubo un rescate bancario a la CAA que lo propició el de Pontevedra, el Rajoy de Pontevedra, el gallego, que luego, por cierto, lo echaron en una moción de censura, el único presidente de España que lo echaron en una moción de censura, el único. Y como no tenía bastante, pues se puede emborrachar al bar de Porbao y quedó el bolso allí la otra. Pero en fin, eso lo saben todos los españoles, ¿no? Porque lo vimos televisado, eso fue televisado. Pero cuando dice que ha recuperado España la autoestima, lleva razón. Nosotros hemos mandado siempre, empezando por Felipe González y terminando por el Rajoy, a Europa
toda una serie de presidentes de España que eran analfabetos idiomáticos. Analfabetos idiomáticos, es decir, ni sabían francés, ni sabían inglés, ni sabían portugués, ni sabían español, por no saber. Español sabrían, ¿no? Algunos sí, algunos sabían gallego, pero no sabían español. Por eso es que se equivocaban y eran casi disléxicos. Entonces, cuando alguien dice que el prestigio de España estaba en las botas de la mesa del bus, en el rancho, en el abrazo de las Azores, y basándose todo en mentiras de la guerra de Irak, pues normal. Por eso salimos la gente a la calle en un momento determinado y los mandamos para su casa. Por eso hubo un 11M, que también quisieron mentirle al pueblo con el mayor atentado de la historia de este país, el mayor atentado terrorista de la historia de este país, y también quiso engañarnos, y también lo echamos para casa. Por eso, como mienten tanto, hay que seguirlo teniendo en la oposición hasta que aprendan alguna vez a decir verdad. Y con respecto a los datos del paro, ahí están. A los datos de empleo, ahí están. Con respecto a los datos de IPC, ahí están. Con respecto a los fondos de inversión que hemos traído de Europa, ahí están. Con respecto a la excepcionalidad ibérica de ahorro de la energía, ahí está. Si yo no tengo nada que decirle, la gente tiene que coger su factura de la luz y ver lo que es la excepcionalidad ibérica. La gente tiene que saber que falta empleo en España y cada vez que hay un desempleado, nunca he dicho yo que estuviera contento, ni mucho menos. No admite un desempleo la complacencia de nadie. Lo que sí es una realidad es que cuando en las Cortes Monacales gobernaba esta región extremeña, llegaron a 150.000 y ahora estamos en 75.000. La diferencia es abismal, es el 50%. Que ahora me quieren contar el cuento de la buena Pepita que siempre se le insulta a los empresarios. Pero vamos, seguí quitando a la Dieter Zafra, quitando a don José Fernández López. Aquí no había ninguno, eran todos mandados. Bueno, vamos a otro asunto porque hoy se ha reunido el comité ejecutivo. No, cierra él y ahora cierra tú el siguiente tema. Yo llevo el orden. El comité ejecutivo, del Partido Popular en Madrid, donde van a tratar la estrategia de cara a las próximas elecciones del mes de mayo. Y sobre este asunto, el Partido Popular ha dicho que cree que el Partido Socialista quiere imponer un pacto del Tinel actualizado para que, después de los resultados de los comicios locales y autonómicos del próximo 28 de mayo, el Partido Popular no ocupe gobiernos locales y autonómicos. Ha dicho también que este pacto lo quiere pasar o traspasar a una estrategia similar a nivel nacional y que por ello no se compromete a dejar gobernar a la lista más votada como le ha propuesto el Partido Popular. El PP también intenta, potenciar su perfil de Estado y lo ha demostrado apoyando la toma en consideración de la propuesta del PSOE para reformar la ley del sí solo es sí o el envío de tanques a Ucrania. José María. Bueno, yo con respecto a la política o despolítica y de gobierno que tiene en su propio partido, el Feijóo, pues yo lo entiendo, que piensa que porque unas encuestas puntuales en un momento determinado, la caverna mediática, la de los obispos y compañeros mártires, empiecen a darle pábulo, bueno, me parece muy bien. Cuando lleguen las votaciones se sabrá hasta dónde llega la movilización progresista de este país. Pero con respecto a lo que pactos de Tinel, los pactos de Tinel, bueno, pues él querrá decir lo que sea, pero yo le puedo recordar al Feijóo si no se acuerda, que vivía de esto sin haber hecho una oposición en su vida, de entonces presidente de Correos, adeu, porque este lleva viviendo del cuento 40 años, casi 40 años lleva el Feijóo viviendo de esto, pero se llevará viviendo 10 años con sus responsabilidades, pero este lleva 40 años viviendo del rollo. Entonces yo le tenía que decir si se acuerda del pacto del Majestic, de aquello que hablaban en la intimidad catalán, de aquel movimiento de liberación vasco. Todo eran argucias para quitar a Felipe González del medio. Los pactos del Majestic, que si no lo recuerda, se lo vamos a recordar a todo el mundo de aquí a las próximas elecciones, nos ponen al descubierto de lo que sois capaz de hacer los camaleónicos de la derecha española contra la propia España hasta fuera de Europa.
Entonces yo digo, un partido de Estado que dice que sí, que mandemos tanques, claro, pero sí que estos no saben todavía que estamos en la OTAN, todavía no se han enterado de que estamos en la OTAN y que tenemos unas obligaciones. El tomar en consideración lo del sí no es de gobierno, no es de partido de gobierno, no es de partido de Estado, no, es un aprovechamiento de unos efectos indeseados de una ley que se va a modificar porque ha puesto un proyecto el Partido Socialista. Y como pensaban que erosionaban al Partido Socialista, pues apuntaron a ayudarle. Pero que sepan una cosa, que no se le ha tomado en consideración y que se va a llegar a un acuerdo y que se va a reformar la ley de acuerdo con la propuesta socialista. No porque no se le va a tomar en consideración absolutamente nada, ni a ellos ni a vos. Ni a ellos ni a vos, a la derecha. Yo creo que cuando se hablan tantísimas barbaridades, cuando alguien no es capaz de asumir democráticamente que un partido es legítimo porque gobierna con el voto de los españoles en el Parlamento, está fuera de la Constitución. Y ese es el caso del Partido Popular muchas veces, que no sabe si está dentro o fuera de la Constitución. Juan José. Bueno, vamos a ver. Yo creo que Feijóo lo que ha dicho, que se está buscando una imitación del pacto de Tinel, lógicamente renovado, porque el pacto de Tinel se hizo en Cataluña cuando no tenían bastante votos para gobernar, y se hizo un pacto de Tinel entre el PSOE, que bueno, allí se llama PSC, entre Esquerra Republicana y entre los Verdes. Y entonces, bueno, pues llegaron a gobernar lo que se llamó un tripartito. Y eso lo quiere exportar ahora este presidente del gobierno a España, olvidando lo que ha pasado en Extremadura con el famoso tripartito. En Extremadura no, en Cataluña, con el famoso tripartito. Y dice, ahora le voy a poder responder varias cosas. Dice que Feijóo ha estado 40 años y que se está mucho hablando de la maravillosa gestión que hizo en Correo. No hay nada más que comparar lo que está ahí. Aquí en Mérida, por ejemplo, cómo funciona Correo hoy, cómo lo dejó Feijóo. Cómo funciona en mi casa. De Correo va una vez a la semana. Funciona muy bien Correo ahora. Se echa de menos a Feijóo. Y los 40 años no ha sido de Correo, es que después ha estado 4 legislaturas ganando por mayoría absoluta en Portugal, porque no vale. Es que Feijóo no vale. En Galicia. En Galicia. Es que Feijóo no vale. Y después PP, cuando va a Europa a denunciar las irregularidades que se cometen aquí, van contra España. No, van contra Sánchez. Es que no se han enterado, van contra Sánchez. Y después habla de la OTAN. Dice, es que estos muchachos no se han enterado de esto de la guerra, que estamos en la OTAN. Vosotros acordáis cómo cambia, porque el PSOE cambia según las condiciones y según le conviene. ¿No os acordáis de Pedro Sánchez? OTAN no, principio. En principio, OTAN no. ¿Pedro Sánchez? Después, no, Pedro Sánchez no. Felipe González. Felipe González. Es que a mí las cosas estas me sacan de quicio. No, OTAN de entrada no. Pero después cuando vio que la salida era la que le favorecía, dice, OTAN de salida sí. De manera, es que es un partido fiable en esto y en muchas cosas más. Y después he hablado antes de los empresarios de extremeños y tal. Pero ¿cómo iban a estar aquí los empresarios extremeños con la inseguridad jurídica que se habían creado? Estamos hablando de tiempo de Franco. Sí, estamos hablando del tiempo de Ibarra. Sí, ¿De Franco? De Ibarra. ¿De Franco? De Ibarra. Que el otro día dijiste, este no tiene narices a decir el nombre, y yo lo dije porque no me pasa nada, porque nunca me ha pasado nada y he dicho lo que pienso, cosa contraria que tenían que aprender mucha gente, decir lo que pensaban y no lo que les interesa. Entonces, con eso, ¿cómo se iban a crear empresas? Y el otro día tú te equivocaste y yo dije que la inseguridad jurídica estaba en haber echado de aquí a una empresa que había invertido un montón de millones y que, por cierto, no los ha perdido porque los ha recuperado y los hemos pagado todos los españoles, que era la central nuclear, que la cerraron. Y también has dicho otra cosa del 11M, que le mintieron al pueblo, Mentira, porque se saltó
todas las reglas democráticas, ese que ahora parece maravilloso, que es Rubalcaba, hablando el día antes de las elecciones para decir el gobierno nos miente. Y eso provocó una huida de votos basándose en la muerte de no sé cuántos miles de personas que murieron en el tren de las bombas de los terroristas que en principio, yo creo, por inexperiencia política y por querer tener a España informada continuamente, empezaron a decir quién creía que había podido ser el mismo día que estallaron las bombas, y se equivocaron, no mintieron, se equivocaron. Yo con esto, vale. Bueno, hablar pues 20 segundos ya de cierre para cada uno. Bueno, pues yo, no hay cosa que más me moleste, es que se mienta, que se tergiverse la verdad y que el odio tape lo que la prensa, la hemeroteca, la información contrastada dice. Cuando se habla de inseguridad jurídica de Ibarra, increíble. Bueno, simplemente increíble. Esto, cuando hablo yo de que no había empresarios, es porque aquí toda la derecha está reciclada, porque una derecha reciclada, lo que ha intentado por todos los medios es que Extremadura no tuviera nunca nada más que fuera un cortijo caciquil. Históricamente así. Pero bueno, lo vamos a dejar. Y quiero y pido simplemente un respeto, tanto a las víctimas del terrorismo de aquella masacre del 11M, del terrorismo yihadista, que no fueron capaces, no, a pesar del periódico El Mundo, Pedro J. Ramírez y todo su ralea, de engañarnos a los españoles. Pido el respeto para aquellos fallecidos, para todas aquellas víctimas del terrorismo y sobre todo para una persona que fue un buen estadista. Rubalcaba ya no vive, si no te has enterado, falleció. Venga, 20 segundos, Juan José. Bueno, este hombre, yo creo que no hace falta entrar mucho en detalle, habla de odio, sí. Pero habla de odio y habla de los señoritos, de los cortijos en Extremadura. Eso no es odio, eso es cariño, eso es un odio con telaraña, con telaraña, para enfrentar a unos con otros, los ricos con los pobres. Ese es el odio socialista. Y después habla demagógicamente diciendo que en lo de Atocha hay que respetar a los muertos. Pues ¿quién no los va a respetar? ¿Quién no los ha respetado? Yo. Y sigue interrumpiendo porque eso es una... Y habla de que he insultado, que si no sé si se ha muerto Rubalcaba, claro que sé que se ha muerto. Lo que sé es que el día antes de las elecciones habló cuando democráticamente ese día era de reconsideración y habló. Si llega a hablar uno de la derecha, ya lo habían fusilado. Señores, nos vamos. No hay tiempo para más. Agradecer a nuestros picoteros, como siempre, su análisis y su encendido debate en los temas que hoy hemos puesto sobre la mesa. Gracias, José María. Que tengas una buena semana. Muchas gracias. Gracias, Juan José. Lo mismo, que disfrutes esta semana también, que sea propicia. Esta semana, bueno, semana o el tiempo hasta que nos veamos otra vez. Lo aprovecharemos. Esta semana de Semana Santa, ¿no? No, todavía no. Todavía no ha llegado. Estamos todavía en Cuaresma. Hasta el final de mes no es Semana Santa, no es Semana Santa, el Domingo de Ramos. Señores, nos vamos. Gracias a ustedes por su atención. Mañana estaremos aquí de nuevo para contarles la actualidad, para diseccionarla, como siempre, con la opinión de nuestros picoteros. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.